aquel tiempo, después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. ¿Cuánto necesitamos escuchar estas palabras, meditar sobre ellas y sobre todo creer en ellas? Estas palabras de Jesús: soy yo, no tengáis miedo. Las palabras que eligió San Juan Pablo II para presentarse en público cuando fue elegido Papa en el balcón de la plaza de San Pedro. No tengáis miedo. Claro, el Papa no dijo soy yo, porque eso solo lo puede decir Jesucristo. No tengáis miedo. Pero, ¿cuándo se tiene miedo? En aquel momento estaban en medio de una tormenta. Es un hecho histórico, concreto, pero también es un gesto, un hecho simbólico. Tienes miedo en las tormentas de tu vida, en las tormentas de tu familia, en las tormentas de tu patria. Tienes miedo. Y tienes miedo porque no sabes qué puede ocurrirte, o porque estás ya sufriendo y no puedes más. Tienes miedo. Tienes miedo quizá porque tu mundo se desmorona, tu seguridad se tambalea. Tienes miedo porque a lo mejor las cosas, o a lo peor las cosas en las que creías, las personas en las que confiabas, se han derrumbado delante de ti y te parece que estás con el vacío debajo de tus pies. Te parece que estás viviendo no ya en aquel mundo líquido del que hablaba San Juan Pablo II, sino incluso en un mundo gaseoso, donde la solidez, la seriedad, la seguridad no existen, y tienes miedo. El miedo hace que la gente se quede paralizada por el terror, y el miedo hace a veces también que la gente reaccione con agresividad y con violencia. Por eso el Señor nos dice: no tengas miedo. Y nos lo dice a cada uno de nosotros: no tengas miedo. Nos parece que Él no está, o que está lejos, o que no le importamos, o que no nos escucha. Bueno, también le pudo parecer a Él eso mismo cuando estaba en el huerto de los olivos, o cuando estaba colgado de la cruz. Y sin embargo, en cada momento decía: que se haga tu voluntad. Le decía al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso Él tiene autoridad para decirnos: no tengas miedo, confía, no tengas miedo. Y no se trata, por supuesto, de que no debamos hacer nada. Debemos hacer lo que tenemos que hacer, sin miedo, con prudencia, pero sin miedo, sabiendo que Dios no nos abandona. Y que aunque no entendamos a veces sus planes, Él sigue siendo el Señor de la historia. La divina providencia nunca deja de actuar. Por eso, una vez más, digámosle eso que Él quiere escuchar de nuestros labios y de nuestro corazón. Sagrado Corazón de Jesús, divina misericordia, en vos confío, en ti confío. Señor, ayúdame a no tener miedo. Que así sea.